Constitucional ha resuelto que la Asamblea no sabe ni siquiera hacer una ley. Es lo que se debe entender cuando un texto de 55 artículos contiene 12 inconstitucionalidades. Y vamos a hacer una revisión de esa sentencia de la Corte, pero sobre todo de lo que implica este freno a las pretensiones de un sector político de ponerle una mordaza no solo a los medios de comunicación, sino a todos los ecuatorianos que se quieren expresar libremente. Para ello nos acompaña Javier Bonilla, más conocido en el mundo del periodismo como Bonil. Javier, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Lenin, buenos días, un gusto estar contigo y toda la audiencia. El gusto es mío, Javier. Antes de empezar con el análisis, recuérdanos cuántas veces la Supercon y la Cordicon, de ingrata existencia para las libertades, intentó censurarte. Yo me acuerdo de la caricatura por el allanamiento a la casa de Fernando Villavicencio, de la de Agustín Delgado y la de las cédulas, pero hubo otras. En efecto, tú has mencionado los 3 casos que se elevaron a la tristemente célebre Supercom, pero quisiera hacer notar que incluso sin la ley, esto es importante, ya el gobierno de Correa en ese entonces envió una carta exigiendo una disculpa al periódico por parte del binomio presidencial Glass-Moreno, ¿no? En donde enviaron la disculpa redactada. Es decir, lo que importa aquí parecería es que sin ley, digamos, a pesar de que hubiera o no una ley, los gobiernos autoritarios siempre han hecho lo que han querido, ¿no? Y han acomodado sus acciones, incluso habiendo una ley, se pasan por el forro. Entonces, esas 3 que tú mencionas fueron las más representativas, sin duda. La sentencia de la Corte Constitucional, Javier, entierra quizás de forma definitiva la pretensión trasnochada de querer eliminar la opinión del contenido comunicacional para así poder llevarla al ámbito judicial y meter presos a ciudadanos por el delito de decir lo que piensan. ¿Por qué crees, Javier, que a estas alturas de nuestro subdesarrollo hay quienes se empeñan en sacar a pasear sus intolerancias y el facho que les pervive debajo de ese discurso pseudo progresista? Bueno, sin duda es una corriente política, un grupo político que no solo se desarrolla en Ecuador, en toda la región, que lo que les interesa es tener un dominio absoluto, una hegemonía completa sobre la sociedad, es decir, un control social incuestionable. Mira, hace unos 3 días estuvo Pablo Iglesias, el español que responde al grupo de Podemos, que también vino a asesorar a toda esa corriente del socialismo del siglo XXI, y estuvo en Chile, y ahí hablaba de que sería bueno estatizar una parte de la prensa de un país, para que nos demos cuenta de que esa es la intención verdadera, es decir, a través de la prensa, a través de los medios de comunicación, controlar lo que la gente puede saber, puede informarse y además lo que puede opinar. Y si es que opina mal, pues entonces, como tú mismo lo mencionas, sería susceptible de ser sancionado. Basta recordar, no pensemos solamente en la ley tal como está redactada, porque muchas leyes son maravillosas en lo escrito. Simplemente veamos lo que sucedió en la vida real. Y ahí lo que vamos a darnos cuenta es de que durante 10 años hubo una persecución brutal a quien pensara diferente. Hubo una cantidad una lluvia de pedidos de rectificación a los medios de comunicación, aun cuando no daban declaraciones. Entonces, el interés de este grupo es volverse poder nuevamente y gobernar en una absoluta impunidad. Afortunadamente la Corte Constitucional les ha puesto un freno, pero ¿puedes tú creer que la Asamblea, en sus exposiciones ante la Corte Constitucional, dijo que se debía eliminar la opinión del contenido comunicacional porque las opiniones pueden poner en riesgo la estabilidad del Estado? Primero, considerando que el Estado es titular de derechos. Y segundo, como si la estabilidad del Estado dependiera de la opinión de alguien y no de las acciones que tome o que deje de tomar un gobernante. ¿Qué te parece? Correcto, digamos, me parece correcto lo que tú dices, tu análisis es pertinente. La opinión
les ha molestado siempre a todos los gobiernos, especialmente a aquellos que no quieren tener ningún tipo de frenos para hacer su gestión, ¿no? Entonces, el Estado está llamado a garantizar la opinión. El momento en que esta asamblea sacó a la opinión de los contenidos comunicacionales, obviamente le dejaba indefenso, no garantizaba la opinión. Y claro, eso hacía que los medios, pongamos, por ejemplo, en mi caso, una caricatura o un editorial escrito, hubiera sido corrido grave riesgo porque simplemente no cumplía ciertos parámetros y entonces la opinión quedaba fuera, quedaba indefensa. El Estado debe garantizar la opinión como parte de ese gran torrente que es la comunicación, parte del diálogo social de una democracia, es que la gente opine sobre los hechos y sobre la información. Javier, evidentemente la pretensión legislativa de crear esta figura de que el Estado debe garantizar el derecho a la verdad, fue pues rechazado por la Corte Constitucional, pero es realmente grave la siguiente acotación que realizan los jueces. Ellos dicen textualmente: este tipo de diseños legales son los que propician la censura y amenazan a las sociedades democráticas. Como lo más probable es que en la Asamblea no lo entiendan, son capaces de querer volver por el vuelto. Pero ante ese nivel, Javier, ¿qué expectativas puede tener el país de un legislativo que busca propiciar censuras y amenaza a la democracia ecuatoriana? Bueno, primero que me parece excelente y esperanzador este fallo de la Corte Constitucional, porque de alguna manera blinda y crea una jurisprudencia. Sin embargo, insisto, lo que decía hace un momento, un gobierno autoritario se pasa la ley por el forro. Ya mencioné al inicio que sin ley, incluso, un gobierno intentó implementar la censura. Entonces, Ay, caramba, se me fue la idea y eso es tal vez por un mal recuerdo de la censura, ¿no? En todo caso, ¿no? Los políticos, Javier, no se cansan de darte material para tus caricaturas. Entiendo que quizás el mayor problema que tienes es seleccionar el tema del ramillete diario que se presenta. Y tú que has retratado a la clase política desde hace más de 30 años, ¿en qué se diferencian o en qué se parecen los políticos de antes con los de ahora? Bueno, sí hay una diferencia, pero completando la pregunta anterior, ¿no? Yo recuerdo que a mí me tachaban por una caricatura del presidente Correa de mentiroso y que yo debía comprobar lo que había dibujado. Es decir, ¿no? Ahí vemos cómo el problema de la verdad o de la información falsa se vuelve un tema sumamente delicado. ¿Quién tiene la verdad? El señor Carlos Ochoa era el que tenía la verdad, el que decía, esto es la verdad. No debemos olvidar, es que debemos recordar lo que ya sucedió. Insisto, puede ser la mejor ley, pero sabemos lo que un grupo político o cualquier gobierno autoritario puede hacer con esa ley, incluso sin ley. Entonces, bueno, al respecto de tu pregunta de ahora, ¿hay diferencias? Sí. Hay presidentes a los que les molesta cierta información, ciertos comentarios. Mismo el de ahora, de Guillermo Lasso, le parece que es desestabilizar los comentarios de gente que opina en las redes, por ejemplo, ¿no? Pero es muy diferente a lo que sucede cuando un gobierno establece como política de Estado el controlar la comunicación. Y eso ya lo vivimos. Un gobierno puede ser mal genio con la prensa, puede disgustarse, pero hacer una política de Estado, implementar una institucionalidad, una arquitectura legal para controlar, para censurar, eso es otra cosa. Y ahí sí hay diferencias entre un presidente que gobernó 10 años y otros que se pueden molestar con la prensa y con el periodismo, ¿no? Son los criterios de Javier Bonilla. Bonil. Gracias.